Mi nombre es Ana María Ceruti y te voy a acompañar para que puedas lograr eso que algún día pensaste que era imposible. Camino al éxito. Jolis, jolis, muy buenos días, tardes, noches, no sé cuándo vas a escuchar este audio. Acá ya es de noche, son más de las 11, pero literal que me siento tan afortunada de poder estar acá, eligiendo en este instante estar con vos, contándote la historia de mi vida para que veas que es posible y que no tiene nada que ver ni con tu edad, ni con tu estado civil, ni con nada, tan solo con tu elección. Así que te voy a contar este storytelling sobre mí, sobre cómo pude cambiar mi vida y mi realidad y tener una vida exitosa y que todos los días pueda seguir siendo exitosa. Hace más de 10 años que pasó algo en mi vida en donde totalmente se quebró totalmente mi vida con mi vínculo marital, conmigo misma, con la relación con mi actividad y con la relación conmigo. Me di cuenta que estaba viviendo la vida que me hicieron creer, donde tenía que ser totalmente responsable de la vida de los demás y dejarme totalmente de lado. Y tal vez digas, eso me está pasando a mí también. Y puede ser que te esté pasando porque básicamente recibimos un adiestramiento con respecto a cómo debemos ser y cómo debemos actuar para que todos los demás se sientan cómodos y que nosotros no importemos y quedemos básicamente en el último lugar. Y durante muchos años hice eso, priorizar a los demás, atender a los demás, cuidar a los demás, ver qué querían los demás, cómo podía asistir a los demás, qué necesitaban los demás, cómo tenía que ser para los demás. Y así empecé a enfermarme. Enfermé con mi garganta, enfermé tanto con mi garganta que estuve 2 años sin poder hablar. No estaba autorizada a hablar, solo tenía que estar en silencio. Y ese estar en silencio me hizo dar cuenta de cuánto me estaba haciendo daño, cuánto estaba eligiendo no decir las cosas que tenía que decir, porque también mucho tiempo me dijeron que era muy exagerada, que hablaba demasiado, que gritaba, que tenía que ser más silenciosa. Y todas esas palabras que me fueron diciendo fueron haciendo que yo empezara a ser la correcta, lo que los demás querían, lo que los demás les caía bien, pero dejaba de lado mi esencia, esa que era divertida, esa que le gustaba correr, gritar, bailar, andar en rollers, para ser la correcta, la impecable, la perfecta. Y esa perfecta empezó a marchitarse, empezó a sentirse triste, empezó a llorar. Literal te cuento que no podía decir una oración entera porque así solo me acuerdo de eso y me da ganas de llorar. Porque no podía ni hablar, porque me dejé engañar por esta realidad, pero sobre todo me dejé engañar por mí, porque dejé de ser yo para ser la que tenía que ser, para ser la correcta, para ser la impecable. Y si estás escuchando este podcast, tal vez te esté pasando algo de eso. ¿Cuánto te estás dejando de lado? ¿Cuánto estás dejando de ser vos para ser la que los demás quieren? Para ser la correcta, para ser la perfecta. Cuando me di cuenta de que estaba pasando todo eso, decidí empezar a ir a una psicóloga para contarle lo que me estaba pasando, para contarle de mi tristeza, para contarle de mi no hablar, de no decir, de no contar. Y me acuerdo que la persona con la cual estaba casada en ese momento me dijo, ay, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo dije, no estoy loca, pero sí tengo 3 hijos. Y en ese momento no me di cuenta de lo que estaba diciendo, pero después de muchos años de entender qué era lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba viviendo, me di cuenta que en ese momento en donde estaba tan triste y tan mal, ni siquiera en ese momento pensé en mí. Solo pensé en ellos, en que tenía que estar bien para ellos, pero nunca pensé que tenía que estar bien para mí. Y eso no estuvo mal, no estuvo bien, tan solo es una toma de conciencia. Pero empezar a reconocer que no me sentía bien y que necesitaba un cambio fue lo que hizo que yo cambiara,
que yo viera cuál era la vida que estaba viviendo para poder decidir buscar ayuda afuera de mí, porque dentro mío no la podía encontrar porque me sentía tan triste y tan vacía. Y ese empezar a buscar ayuda afuera me hizo reconocer todo lo que había abandonado, todo lo que había dejado, todo lo que había evitado y todo lo que me había dejado de lado. Y empecé a reconstruirme, empecé a hacer cosas que amaba, que disfrutaba, empecé a ir a yoga, empecé a ir al gimnasio otra vez, empecé a andar en rollers y empecé a darme cuenta de que estaba prisionera en mi propia trampa, en la trampa que yo me creé cuando decidí ser la perfecta que me habían enseñado, la que esta realidad me había dicho que tenía que ser, repetir los patrones, los pactos, las lealtades y los juramentos que tenía con mi mamá, con mi familia, con los mandatos de esta realidad y con lo que yo decidí ser, porque nadie me obligó a hacer eso, pero yo sí me lo obligué. Pero a la vez que me obligué, después, gracias a mí y al empezar a verme y al empezar a enfermarme, pude decidir que todos esos pactos, todas esas lealtades y todos esos juramentos ya no servían para mí, solo servían para que yo estuviera mal conmigo. Y fue un momento tan mágico después de eso, en donde pasó algo, no sé qué, iba caminando por un pasillo de mi casa y fue como algo que me habló en mi cabeza y que me dijo, ¿para qué estás haciendo todo esto? ¿Qué estás ganando con todo esto? Y fue ese instante donde decidí patear el tablero de una relación que ya no funcionaba, de una relación que yo quería que funcionara, pero ni así funcionaba. Y dar fin a eso para empezar a tener otro estilo de vida que al principio me dio mucho miedo. El primer año fue literal un año de mucho caos, de mucho miedo, de mucha turbulencia, de muchos cambios y a la vez de reconocer de lo que yo era y que había dejado de lado durante más de 40 años. Y empecé a conectar con otras personas, con otra esencia, empecé a estudiar, empecé a aprender, empecé a buscar adentro mío qué era lo que yo había olvidado o qué era lo que yo quería reconectar. Y así empecé a cambiar, empecé a estudiar presencial, a estudiar en línea, a ver qué era lo que hacía la gente que yo admiraba para tener todo lo que tenía, para hacer todo lo que era. Y así empecé a generar, a recordar y a hacer de mí otra Ana. Esta Ana que sigue cambiando, que sigue evolucionando, que sigue creando, que sigue gestándose, que sigue deshaciendo y empezando a hacer otra y otra más. No solo estudié registros akáshicos, estudié Reiki, estudié Access Consciousness en absolutamente todo. Estudié psicología gestáltica, estudié coaching ontológico, coaching empresarial. ¡Ay, que no estudié! Y todo eso realmente que ha cambiado mi vida de una forma tan alucinante, tan alucinante. Y no solo que la ha cambiado, sino que me ha permitido viajar por el mundo entero. He viajado por el mundo entero a recibir clases, a dar clases. He dado clases presenciales, he dado clases en línea. Y me di cuenta de lo fascinante que es salirte de la caja para crear algo distinto. Y tal vez parece que fue como 1, 2, 3 y ya. Y no, fueron muchos años y van a ser muchos años más porque siento que recién estoy empezando a darme cuenta lo hermoso que es ser yo. Lo hermoso que es ser yo y lo hermoso que es contarle a la gente como te estoy contando ahora, que se puede cambiar. Y que si no la estás pasando bien, que si tu vida no está siendo divertida, que si estás sufriendo, que si no puedes dormir, que si te sentís que para qué estás viviendo y estás con personas que realmente no te valoran porque vos no te estás valorando, podés cambiar. Yo lo he hecho, he cambiado y sigo cambiando y amo que ese cambio haya hecho
que apareciera tan hermosa, la que amo. Yo antes no me amaba, no podía verme en el espejo, no podía decir Anita Bella, como ahora digo en todos mis podcasts, porque no sentía que era así, pero era así internamente y externamente. Siento mi hermosura de ser, mi hermosura de ser una persona que se muestra como es, que no necesita que los demás la aprueben ni que los demás la aplaudan, tan solo sabe que está realmente siendo ella. Y con esto que estoy siendo puedo inspirar a un montón de personas que tienen miedo de salir de la caja, que sí puedan salir. Y les digo, como te digo a vos, que si yo podí salir, y hay un montón de gente que yo admiro que ha podido salir de situaciones aún peores que las mías, te quiero decir que sí podés cambiar toda tu realidad cuando vos te das cuenta que esa realidad ya no funciona y que podés hacer una realidad totalmente diferente, que es la que vos elijas, la que vos tengas ganas, la que vos quieras mostrar a este mundo, pero a tu mundo. Porque si vos empezás a reconocer cómo es tu mundo interior, qué es lo que realmente te hace brillar, qué es lo que dejaste de lado para que los demás estén felices, y empezás a ponerte en primer lugar, empezás a reconocer todos tus dones, todas tus virtudes, y podés empezar a ponerlos al servicio de esta realidad, todo va a conspirar a tu favor, todo va a conspirar a tu favor, porque sos la persona real, auténtica, no la que está fingiendo para quedar bien, para que la acepten, para que la aplaudan, para que digan qué buena que sos, para que te integren, para que seas parte. Y realmente que soy una persona muy afortunada y estoy muy orgullosa de haber hecho todos esos cambios, no solo por mí, sino por todas las personas que me rodean. Mi familia entera ha cambiado, entera. Vivimos en absoluta libertad y con una alegría de vivir, sin discusiones, sin presiones, sin esto tiene que ser así, sino con total libertad de que cada uno sea lo que es. El dejar de juzgarme y dejar de juzgar a los demás hizo que mi cambio fuera abruptamente maravilloso y que mi vida empezara a cambiar por una vida de éxito, pero no el éxito de aplauso, no, sino de ese éxito de todos los días lograr lo que elijo lograr, que es mejorar. Me acuerdo que había una vez alguien que me dijo, si todos los días mejoras un 1%, no hay chance que tu vida no mejore y que toda tu realidad cambie 1.000.000 por 1.000.000. Y esa es mi propuesta el día de hoy. Que elijas elegirte, que elijas ser el cambio en tu vida, en tu realidad, porque cuando vos empezás a hacer eso, toda tu vida empieza a brillar, a cambiar. Todo tu entorno empieza a hacerse totalmente diferente, pero sobre todo empezás a ser feliz. Viniste a esta vida a ser feliz, viniste a esta vida a crear más posibilidades, viniste a esta vida a disfrutar de las situaciones, no a ser un problema. Los problemas son situaciones que suceden para que vos puedas cambiar, y eso lo entendí después de mucho tiempo. Empezar a reconocer que todo lo que me pasaba no era un problema, sino que era algo que yo tenía que vivir para aprender, para ser mejor persona, para manifestar mi vida de una forma desde el aprendizaje y no desde el trauma y desde el drama como lo hice durante tantos años. Así que esta es una breve historia de mi vida. O sea, obvio que mi vida debería contarla en años y en años en años, pero esta es una parte que me interesa contártela porque tal vez estés pasando una situación que no te es demasiado agradable, pero tal vez esa situación es la que tenés que pasar para que puedas tener el cambio que se requiere para tu vida y para la vida de los demás. Pasé de ser empleada del Estado a ser una persona que tiene sus negocios, no solo acá en su casa, sino en el mundo entero, que le encanta tener actividad, que no se despierta enojada porque tiene que hacer su actividad, sino que la disfruta, que la goza, porque esa actividad hace que el mundo interno mío y el de los demás cambie. Así que te digo que
Puedes elegir algo diferente, puedes crear algo grandioso si es desde tu amor hacia vos y desde la elección a crear algo que realmente te haga disfrutar, que te haga sentir lo útil que sos en esta realidad y que si la estás pasando mal, puedes cambiar. Y te quiero invitar a que, por supuesto, respondas a este podcast que estoy haciendo en una noche de viernes a la noche, con mucha felicidad, con mucha alegría de todo lo que estoy haciendo de mi vida, de mi realidad, y que si te llegó en algún lado de tu corazón, que lo comentes, que lo compartes, que lo guardes y que cada vez que haces eso hace que muchas más personas puedan despertar, pero no despertar a la mañana, despertar su corazón, despertar su magia, y que dejen de pensar que esta vida es un infierno, sino que esta vida es el aprendizaje que tienes que tener para crear tu éxito diario. Y por supuesto te puedes sumar a cualquiera de mis clases donde empodero a gente para que pueda crear una vida deliciosa y mágica y maravillosa como la tengo yo. Y decirte que no te rindas nunca, no te rindas nunca. Siempre hay posibilidades de seguir evolucionando y creciendo. Y si estás acá escuchando este podcast, seguramente que no te vas a rendir. Seguime en mis redes, Pronoya Baiana Ceruti, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todas las redes para vos y para todas las personas que están eligiendo empoderarse y crear más posibilidades. Vamos por más. De mi corazón a tu corazón, te amo mucho, cucuruchu. ¡Muac!